Buenas noches, otra vez bienvenidos, qué bueno ver a tanta gente por aquí. Cerramos, ya lo dijimos, cerramos con broche de oro, cerramos con cine, yo diría cine y alta tecnología, sí, pero sobre todo cine clásico, cine poderoso, cine de autor, cine como debe de ser. Eso es lo que vamos, creo yo, a escuchar hoy aquí. Gente de cine en el más alto nivel, cine y punto. Los voy a dejar sin más trámites con una breve semblanza de nuestro invitado de esta noche. Vuelvo en un segundito. Question is, am I a filmmaker who does exploration on the side, or am I an explorer who does filming on the side? I love this stuff. Real honest-to-God, deep ocean exploration. It's about creating the technology. It's about the personal challenge of actually going into this hostile environment, doing things right, doing things safely, and coming back with results. At the core of it is this idea of going deeper and seeing what's down there. The bots are finally going to Titanic. This is so much like flying a helicopter. I've been asked to be here to help them raise this voice, raise this cry about what's happening here. People always ask me why I'm doing this. To me, it's not a stunt. It's that need to see what's there beyond the edge of your lights, to see the unknown for yourself. Señoras y señores, démosle la bienvenida a los señores Alfonso Cuarón y James Cameron. Hola. Siéntate. Ok, bueno, vamos a hablar en inglés para hacer la conversación más fluida. Jim, so great to see you. Yeah, it's great to be here and it's great to be talking with you. Me da mucho gusto estar aquí y hablar contigo, aunque ya usamos todo el material allá atrás. Bueno, ya hablamos de lo más padre. El problema es que no nos habíamos visto hace mucho tiempo y empezamos a hablar y me emocioné mucho hasta que dije, ¿sabes qué? Cállate, ¿por qué no resumimos la conversación ya en el escenario? Creo que podemos hacerlo. Y sí, bueno, yo me acuerdo cuando yo era un cineasta joven y yo quería saber lo que estaban haciendo los otros cineastas. Y le dije a Alfonso, estamos teniendo esta conversación ahorita que estoy seguro que estos cineastas jóvenes quieren escuchar. Guillermo del Toro is an old friend Lo que tienes que saber es que Guillermo del Toro siempre fue fan de James y él siempre me decía lo fabuloso que es, que apoya mucho, que es muy generoso con las generaciones más jóvenes. Y yo no me atrevía a arriesgarme a conocerlo. Y una vez estaba haciendo una de mis películas en sonido y él estaba en el salón siguiente. Y bueno, de pronto llegó él y me dice, ven, te voy a enseñar algo. Y me enseñó un footage de las películas que estaban haciendo, una peliculita que se llamaba Titanic. Y era todavía sin efectos visuales. Fue mucho como que estaba haciéndose ya con efectos especiales, efectos visuales. Y sin ningún efecto visual me quedó muy claro lo que estabas tratando de hacer. Y tuvimos una conversación. Ellos me mostraron algunos
fotografías del trabajo en progreso que estaban haciendo. Y bueno, me dijo que algunos cineastas, muy pocos, iban a hacer este sistema, iban a utilizar este sistema. Y me mostró con claridad lo que iba a lograr al final. Y me di cuenta de que los efectos visuales no eran más que herramientas para la película que estábamos haciendo. Y tuve razón, porque tu película después fue Grandes Esperanzas y utilizaste toda esta tecnología. Y me dijiste también que había la siguiente generación y yo no lo entendí. Y después hiciste Harry Potter, el número 3, que bueno, estaba a todo dar en efectos visuales. Hemos estado hablando tras bambalinas. Y tengo que decir que cuando estaba tratando de terminar esta película, que ya terminé, que se llama Gravedad, yo no sabía cómo hacerlo, era imposible, yo no tenía las herramientas. Bueno, nadie sabía eso, ¿eh? Nadie le hubiera tocado esa película. Y bueno, decidí llamarle a James, o él le dice Jim. Te mandé el guión, el script y te mandé los previos. Nos conocimos un día antes, nos encontramos, perdón, un día antes de la entrega de premios de los Oscar. Y yo un día antes estaba hablando de la película Gravedad y me dijo que era terapéutico hablar de la película. Y en este momento se estaba premiando Avatar, estaba nominada. Y él fue pionero de nuevas tecnologías, James, porque necesitaba que estas tecnologías pudieran ayudarle a hacer esa película que quería hacer. Pero bueno, tú estabas haciendo lo mismo. Porque con Potter tenías una visión, sabías lo que querías, no sabías cómo llegar a eso. Sin embargo, forzaste la tecnología a que llegara hacia ti para resolver problemas como cuentacuentos. O sea, no era que tú conocieras un software muy sofisticado y decir, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Qué película puedo hacer con este software? Y bueno, era al revés. Y creo que la relación tan sana que tenían ustedes con las películas, o bueno, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, yo no sabía lo que estaba haciendo con Avatar, pero sabía los resultados, conocía los resultados que tenía que tener, pero no sabía cómo llegar a eso, pero sí creí que era imposible y en un momento llegué a pensar que sí era posible. Obviamente la parte de la historia, sacaste a los personajes del universo, y hubo comentarios muy fuertes acerca de los nativos y el impacto del llamado progreso en estas personas. Así que empezamos a reunir esta historia y obviamente estabas pensando en cómo hacerlo. No era crear la historia en un vacío completo. De hecho, pensé que quería hacer algo aquí, por ejemplo, con esta Avatar, algo diferente a lo que se ha visto, un campo muy diferente. Ya había hecho El Abismo y Terminator 2 y pensé de cómo podía crearse un sentido de maravilla. Yo quería crear un sentido de maravilla para crear estos personajes usando el CG. Lo que hice fue diseñar a los personajes para que pudieran ser caracterizados por seres humanos, pero no eran seres humanos. Sin embargo, yo nunca pensé que eran personas en maquillaje. Nunca se usaron, por ejemplo, partes extras del cuerpo. No, nunca lo pensé porque... Por ejemplo, todos los aliens de Star Trek en 2 décadas, solamente se puede hacer algunas cosas con las partes que se agregan al cuerpo de alguien para caracterizar a alguien. Mi concepto de los personajes de Na'vi, pero yo también
sabía que tenían que ser reales y es una parte que no sabía nadie cómo podía hacerse. Entonces yo me acerqué a este Digital Domain, esta compañía, y les dije, a ver, tenemos que vender el cáliz sagrado en CEG. ¿Cómo podemos hacer algo que en fotografía se vea real, que sea actuado por un humano, pero que se vea absolutamente real? Porque si cae en el momento malo en donde no vale la pena hacerlo, la respuesta que me dieron en ese momento es, no lo podemos hacer todavía. Y estaban haciendo muy buen trabajo. Hacían simulaciones de músculos, de esqueletos, trabajaban con motion capture del cuerpo y nadie sabía cómo capturar el performance o la actuación del rostro. Así que es interesante porque en este momento ya me estaba pasando de ambas partes, me estaba pasando algo de ambas partes. Por ejemplo, el potencial de tecnología que todavía no existía me estaba emocionando mucho con esta historia. Yo ni siquiera tenía el nombre para la película en mi mente, lo llamaba La historia del planeta final. Y bueno, yo así le llamaba y yo sabía que iba a ser la historia más, ¿cómo les diré? Cañona, o lo que me pudiera yo imaginar que iba a salir, porque tenía que crear algo maravilloso y yo tenía esa sensación de que es como cuando sales a la calle y sabes que va a llover, no se ve todavía, no se ven ni las nubes, pero lo sientes, sabes que va a llover. Y yo sentí que me iba a llover fuerte con una cantidad de herramientas que antes no existían. Pero de todas maneras es como brincar al vacío. Sí, claro. Una cosa de como el Terminator 2, hubo muchísimas cosas que salieron después, como Jurassic Park, por ejemplo. Son los mismos que trabajaron en ese cuerpo suave, fluido, este personaje animado que salió en el abismo. El de Terminator 2 era literalmente un proceso de 3 pasos: el abismo, Terminator 2 y Jurassic Park, 2 años separados. Y Jurassic Park no hubiera sido posible si no hubieran trabajado con este cuerpo suave, que pueda crearse una superficie donde él pueda flotar y que se metan esas formas ahí. Todo esto fue el fundamento y las bases para crear estos dinosaurios. Una vez que se tuvieran los dinosaurios, pues ya se puede hacer todo. Sin embargo, tu próxima película fue el Titanic. Bueno, de hecho tuve Mentiras Verdaderas en el Inter. Sí, pero no era una película de CG, no había efectos especiales. En CG te fuiste hacia Titanic y en Titanic entraste a una forma más avanzada de combinar esta tecnología. Y bueno, en la última semana que estuve con mis hijos, vimos el Titanic con mi hija que tiene 10 años y nunca había visto una película así, y ella me dijo que era la película perfecta. Ella dice que es maravilloso, que no hay nada mejor, que hay demasiados besitos, eso no le gustó. Pero, bueno, ¿qué edad tiene? Tiene 10 años. Bueno, eso va a cambiar con la edad, eso van a empezar a gustarle los besitos. Lo que es interesante aquí, y es cuando tú estás hablando de escribir el guión, tú ya sabías que había cierto tipo de tecnología que tú tenías que crear para hacer esto. Es tecnología que tú nunca habías tocado durante una década, por lo menos. ¿Y no te espantó eso? ¿No te asustó eso? Claro. Sentí muchísimo lo que tú sentiste cuando empezaste Gravedad, pero tú no te detuviste y lo hiciste. Bueno, lo que pasa es que hubo alguien como tú que me dijo, claro, lo puedes hacer. Yo no te dije que tan difícil iba a ser, pero comentamos que James me dijo, ¿sabes qué? Te fuiste, te salieron ganas, o sea, te pusiste, la cabeza te puso blanca. Bueno, eso pasa cuando hace una película de ese tipo. Bueno, eso nos pasa. Por ejemplo, yo tengo nada más 32
años y mírenme cómo estoy. Esa es la cosa que yo le decía a Jim, que también Fincher, que fue alguien más que fue muy generoso conmigo de cómo, para ayudarme a hacer Gravity, y me dijo, ¿sabes qué? Lo vas a poder hacer, pero en 7 años. Chivo Lubensky me dijo, sí, pero no le hagas caso, vamos a demostrarle que está equivocado. Y finalmente tenía razón, porque no nos tomó 7 años, pero nos tomó 4 años y medio. Pero no son estos 4 años en que estás esperando la tecnología, son 4 años y medio en que estás creando la tecnología. La metáfora que me gusta utilizar es que un surfeador no crea la ola. Nadie puede crear ese tipo de energía. Tiene que ya estar sucediendo en el mundo. Pero sí se puede surfear, sí se puede montar la ola. Y no soy surfeador, pero sí hice una película sobre surfeadores y soy un experimentado en este caso. Bueno, a veces funciona y a veces no. Los tiempos son todo. Por ejemplo, cuando estaba hablando de la nube que se acerca, viene cuando empieza a llover. Y tienes que también estar con la comunidad porque todo el mundo se emociona por los nuevos proyectos, las nuevas herramientas, y tienes que ser muy positivo con tu proyecto. Tienes que hacerte positivo con tu proyecto. Y acabo de usar el ejemplo de Avatar. Estuve durante 3 años con un proyecto de $200 millones antes de que viera la primera escena de los Na'vi, y era una escena donde la mujer de esta película era un close-up de su cara. Ni siquiera sabías lo que estaba diciendo. No estaba diciendo realmente nada más por verle la cara. Te dabas cuenta de lo que pensabas. Y bueno, hubo un momento en el que me asusté muchísimo y dije, no, párenle, porque esto no es lo que yo quiero. Esto mismo me pasó con Gravedad. Para poder lograr las escenas así como las queríamos, teníamos que desarrollar esta tecnología. Así que vas viendo tu producción, y esta es muy larga porque involucra todos estos efectos visuales. Tienes que hacer visualización, y yo les llamo previews, y para ti no son previews. Es como una pintura al óleo donde estás desarrollando en el canvas esto que estás haciendo. A veces es muy frustrante, digo yo, que no haya yo podido hacer esto porque los sistemas no eran compatibles, y creo que fue una pesadilla que se vive en la tecnología, que esa cosa que es la tecnología que tiene, que sus sistemas a veces no son compatibles, entonces tienes que evolucionar el trabajo de un sistema a otro. Pero creo que de alguna manera lo lograste. Hay que ser, sí, portables de un control de movimiento, un sistema de control de movimiento a otro portátil, y creo que es la fase en la que nos encontramos ahorita, cuando empezamos a conectar un poquito mejor todas estas diferentes plataformas. Y de alguna manera en Avatar creamos nuestro propio sistema para capturar esta actuación y las actuaciones faciales, y usando un sistema de Headrick, y nadie lo había usado antes. Pero estábamos en un territorio nuevo, y básicamente todo fue a Maya cuando lo hicimos digital, y ya teníamos todo este set de, digamos, tuberías. Y cuando lo desarrollamos y llegamos a un momento en que ya habíamos terminamos este templete o plantilla, y creamos todos los movimientos, las expresiones faciales, las plantas, los árboles, las rocas, los aviones. Todo fue como animación preliminar, y se lo dimos a Weta, y ellos empezaron a trabajar en ese tipo de proceso. Y durante 2 años y medio, con 9 como socios, creamos un solo proceso que empezó con nosotros y lo maduramos hasta cierto punto. Pero es así como dices tú, es una pintura al óleo que ya empezamos, y luego ellos siguen pintando sobre ella, y tuvimos que
regresar en este proceso para unirnos todos, y esto solamente puede suceder si tenemos una gran confianza, una gran sociedad y un tipo de cultura entre estas dos negociaciones, porque teníamos esta instalación para este lugar, donde se filmó todo esto, y esto nos tomó los siguientes 2 años antes de que siguiéramos con esto con Avatar 2 y Avatar 3, así que hay que consolidar esto. La gente me pregunta, bueno, ya hiciste lo último grandioso, ¿cómo va a ser y cómo van a expresar las siguientes Avatar 2 y Avatar 3? ¿Cómo van a expresar lo grandioso? Bueno, pues no va a ser así, porque no vamos a inventar un nuevo 3D o un CG para pescar la actuación facial, sino que nos vamos a ir un poquito más a esforzarnos para que la creatividad se lleve a cabo. Cuando estamos hablando de una película que sea un poquito más técnica, cuando se manejan estos sistemas o este tipo de películas, tienes que pasar por diferentes sistemas, y el problema es que algunos de estos no son compatibles, y es algo que yo tengo que hacer. Por ejemplo, yo escucho que vas a tener que hacerlo en Avatar, tienes que completar todo un proceso para empezar desde abajo en un sistema mejorado y nuevo, y eso toma mucho tiempo. Por tanto, el pelo gris o las canas. Bueno, sí, por supuesto, esto aplica a cualquier película, pero particularmente a las películas tácticas, digamos, y es que tenemos que ser objetivos, porque cuando estamos llegando ya al cierre de la película o la edición final o las mezclas, ya has visto todas las escenas 1 y 1000 veces. Y de alguna manera, como cineasta, eres el menos calificado en el mundo para poder apreciar la película. Entonces yo creo que cualquier director o director creativo o productor necesita tener la capacidad para ser siempre fresco. No importa si llevas 2 años trabajando en el proyecto, si estás viendo ya la mezcla por 20ª vez, tienes que estar fresco, tienes que traer esta idea de un público con vista fresca que nunca ha visto la película, y de alguna manera tienes que imaginarte que nunca has visto la película. Y la verdad es que es lo más difícil cuando se hace una película. Sí, claro, hay que cerrar los ojos y conectarse de alguna manera con la semilla, con el momento de la chispa de la idea y esa emoción que te inundó para asegurarte que estás ahí. Sí, claro, y todas las personas que están a tu alrededor se van cansando y se van habituando a la película. Y pueden suceder 2 cosas, y de hecho suceden las 2. Una, empiezas a odiar la película porque ya no es entretenida para ti. No quiere decir que no vaya a ser entretenida para la gente que nunca la ha visto, pero por otro lado te puedes también enamorar de ella. O sea, de alguna manera tenga tanto de ti, tanto esfuerzo, y ninguna de las 2 cosas es totalmente sano, porque de alguna manera yo paso por etapas de estas 2 cosas. A veces la odio y ya quiero correr, y por otro lado a veces en el siguiente proceso me encanta, y entonces de pronto hemos resuelto muchos de los problemas, y por supuesto tenemos que encontrar un punto intermedio. O sea, no es tan mala como yo pensaba, pero no tan buena tampoco como yo he pensado. Y el truco es ir cerrando estas olas entre el odio y el amor ciegos, para que ya no estés en el extremo y para que puedas vivir con tu película por siempre, porque la película queda. Sí, claro. Y también, quien ha visto una película de efectos visuales, bueno, por supuesto, hay muchísima gente
involucrada. Y por supuesto esto te ha sucedido. O sea, me sucedió en Gravity, en Gravedad. Había tanta gente trabajando alrededor, pero solamente 3 personas sabían lo que estábamos haciendo. O sea, todos los demás estaban trabajando en pedacitos y entonces estaban totalmente confusos de alguna manera. Estás en el set, sabes lo que estás haciendo, estás tratando de explicar al continuista sobre lo que tiene que hacer y de pronto nadie te entiende y tienes que decir confía en mí. Y sí, claro, y nos ponemos canosos porque nosotros sabemos que si nos lleva el tren, en ese momento la película va a ser una porquería. Y dicho sea de paso, muchas de las personas que están con nosotros podrían ser también cineastas sin ningún problema y lo serán en algún momento. Sin embargo, van a ser cineastas en su propia película, con su imaginación, y ellos podrán tomar las decisiones creativas necesarias. Sin embargo, no pueden tomar las decisiones en tu película, porque 2 cosas pueden parecer como la respuesta ideal. Sin embargo, una tiene lógica para el director, por ejemplo, por motivos que esa otra persona ni siquiera imagina. Normalmente las personas que trabajan en el plató están totalmente especializadas y no están viendo esta visión más general. Sin embargo, el director tiene que tener la película en la mente todo al mismo tiempo y cada decisión se debe tomar con base en el resto de la película. Es como tener una red, es como ir hilando un tapete, y hay un aspecto en este arte del cine, y algunas de ustedes lo entenderán, y si no, lo van a tener que aprender para tener éxito. Tiene que ver con el liderazgo, con la psicología humana. Y de la misma forma que tenemos que estudiar el comportamiento humano, el corazón y la mente para poder contar una historia por siempre, a veces hay que hacer ajustes aún así. Y la cara de esta gente cuando dices que hay que hacer un ajuste, mucho del trabajo que ellos hacen tiene que recomenzarse y va a volver a ser extenuante. Y por supuesto ellos deben estar entusiastas, deben entender por qué están haciendo lo que están haciendo y por qué es importante hacer una diferencia. Así es, y es fácil decir como director, en tu monólogo interior no te tienes que justificar con nadie, pero la realidad es que es mejor sí hacerlo. No es estar a la defensiva, no es mostrar debilidad. Si le dices a la gente por qué crees que es importante hacer un cambio, que les va a implicar trabajo, y la gente, si se lo dices, va a creer en ti y lo va a hacer con más entusiasmo. Y no van a perder la fe en el proyecto, o se van a convencer de que sabes lo que estás haciendo. Y aún así, tengo una anécdota que compartir. Yo aprendí que si me salgo con la mía es por mi mal inglés. Y la gente hace lo que cree que dije, pero no lo que dije. Y a veces funciona. A veces funciona. Y luego dices, yo no dije eso, pero bueno, pues no salió mal, y todo el mundo te dice que sí, justamente. Y bueno, para mí esa es la clave, justamente. Yo sé que esto tiene que ver con la tecnología y las películas, pero creo que es muy interesante el que los dos creemos que no tenemos que tener un título en ingeniería para hacer una película en el siglo XXI. Necesitamos tener actores, tener la cámara, tener un buen equipo, y esto es fundamental. Sí, claro, y en ese sentido ha cambiado mucho algunas cosas. Yo crecí en México, tú creciste en Canadá, y en mi generación, en México, hacer una película era algo que era inalcanzable, estaba en las estrellas, era algo carísimo, era como un elefante blanco imposible de encontrar. Y ahora, la nueva generación ya no lo ven esto como una excusa. Ellos tienen cámaras con las que pueden hacer películas, tienen sistemas de edición también, no necesitan ir a la universidad. Esta nueva generación saben lo que hay que enseñar en la escuela. Tienen aplicaciones ahora con efectos visuales que ojalá tú hubieras tenido hace 20 años. Así es, las herramientas son más
democráticas, digamos, o sea, puedes empezar a hacer una película más profesional casi en forma instantánea. Y de alguna manera es más fácil, pero de otra forma es un poco más difícil, porque, bueno, no solamente es una línea, sino hay muchas tonalidades, ¿no? Obviamente se requieren algunas veces más recursos y trabajar a nivel global. Y tú y yo tenemos antecedentes similares en cuanto a que no crecimos en Hollywood. Entonces, tenemos una forma de haberlo visto diferente, lo veíamos como una cuestión maravillosa el trabajar en una película. Cuando trabajé en mi primera película de Roger Corman, yo no dije que les hubiera yo pagado por la oportunidad. No, ahí te corrieron, no, me corrieron 2 veces, pero de todas maneras regresé. Él me corrió 2 veces, pero no se deshizo de mí tan fácilmente. Alguien ahí me contrató porque necesitaban que hiciera lo que estaba haciendo. Sí, esta es una historia interesante porque a lo mejor mucha gente puede relacionarse e identificarse siendo mexicanos y tú siendo canadiense, fuera del sistema completamente de otro país, de otra cultura. Entonces, ¿cómo fue el proceso de ti de estar en Canadá a trabajar con Corman y luego de ahí hacer a Terminator? Bueno, de Corman a Terminator fue bastante rápido. Yo trabajé con Corman y lo importante de aquella época, antes de Corman, yo tenía una noción, estaba yo trabajando como maquinista y luego fui mecánico de autobuses escolares. Y luego trabajé en un troquel y después trabajé operando un autobús. Y después empecé a estudiar inglés porque mis matemáticas no eran buenas y nunca le iba yo a hacer como científico, entonces empecé a estudiar cómo contar historias. Y bueno, a lo mejor pensé en aquel tiempo que podría ser un escritor, y cuando tenía yo 20 y tantos años empecé a tratar de imaginarme como cineasta y me inspiró mucho Star Wars en el 77. Yo tendría 23, 24 años en aquel tiempo. Y yo quería hacer algo así. Yo tenía estas imágenes en mi mente desde siempre y alguien las estaba poniendo en la pantalla y entonces yo supe que se podía hacer y desde entonces supe que quería ser un cineasta y que quería hacer ese tipo de película. Entonces eso me marcó una vía o un camino táctico. Y después te hablaba yo de que mi versión de la escuela de arte de alguna manera fue a USC y realmente nunca me inscribí. Lo que yo hacía era que trabajaba como operador de un autobús entre semana y los sábados iba yo a la biblioteca en USC, en la University of Southern California, y veía todo lo que había sobre cine. No solamente veía las películas, sino leía los guiones, leía las disertaciones técnicas sobre las cuestiones técnicas, sobre las lentes, sobre los sensitómetros y en fin, una serie de cosas. Y ya para entonces tenía yo casi una maestría en tecnología y fue gratuita. Por supuesto, a los de USC les choca esta historia, pero bueno, por supuesto, tuve que sacar fotocopias de algunos papeles y luego fui creando mi propia biblioteca táctica. Y entonces cuando yo conducía el autobús pensaba en cómo podría algún día dejar lo que estaba haciendo y dedicarme. Mi esposa era una mesera en aquel tiempo. Cuando yo le dije esto, ella se impactó y yo le dije, quiero ser director de cine y voy a empezar a hacer una película. Y fue una película táctica con muchos efectos visuales. Y esa película, aun cuando era de basura, se los puedo decir, me enseñó muchísimo. Fue algo muy breve, trabajé en ella durante algunos meses y ahí, a partir de ahí, pude trabajar con Roger Corman. ¿Y qué efectos visuales tenías en aquella película? Animación física, por ejemplo, animación de máquinas, que después se encuentra en Terminator, la proyección en pantalla completa, rotoscoping, no sé, todas las cuestiones tácticas las estábamos haciendo en 35 milímetros y también en una forma súper casera. Entonces, esa fue mi graduación, digamos. Y después empecé a trabajar con Roger Corman y ya me pagaron por eso.
Entonces lo importante es tener curiosidad y tener el valor y tener la tenacidad. Con la curiosidad vamos siguiendo como un tiburón una gotita de sangre para llegar a donde que queremos ir. Si seguimos el instinto, si tenemos la confianza sobre lo que estamos haciendo, si todo tiene sentido, entonces se puede lograr. Y cuando yo lo veo en retrospectiva, todos los movimientos que yo hice me fueron llevando a diferentes lugares. Yo todavía aprendía de eso y fui aprendiendo más adelante. Entonces, fuiste de Corman, pero con Corman trabajabas con su material, ¿verdad? Sí. Diseño de producción, efectos visuales, en sus películas. No era mío. ¿Y cómo fue el salto a que tú pudieras crear tu propio universo? Bueno, el siguiente paso fue que me contrataran y me corrieran, y después empecé a trabajar como director en otra película, y ya después dije, bueno, la única forma en que voy a poder lograrlo, cuando estaba trabajando con Roger Corman, ser contratado para dirigir algo, bueno, era lo más impactante para mí, aunque me corrieran después. Y si me corrían era lo peor que podía suceder, porque entonces tenía que buscar una solución radical o hacer algo que la gente quisiera hacer y que me permitiera dirigir. Sin embargo, tenía que ser realmente una muy buena historia. Entonces escribí Terminator. La escribí en 3 semanas y fui muy cuidadoso para crear algo que no fuese muy caro, de manera que estuviera muy fuera de mi presupuesto, de mi alcance, porque bueno, pues por supuesto yo no dirigía por primera vez. Entonces escribí algo que se pudiera filmar en las calles o en ciertas locaciones, contemporáneo, pero por supuesto con un elemento de efectos visuales, porque en eso yo había estudiado y así era como yo me iba a vender. Entonces estaba yo pensando en ese momento en una forma maquiavélica sobre cómo crear la historia contemporánea, con locaciones en la calle y ciencia ficción. Ahora, ¿cómo podía meter las cuestiones de ciencia ficción? Bueno, puede venir del futuro, del pasado, del universo, o haberse escapado de un laboratorio. Entonces pensé en el viaje a través del tiempo y así fue surgiendo la historia. Bueno, yo debo decir que el efecto maravilloso en Terminator es el concepto de la historia misma. ¿Hubo un presente después de Terminator? Cuando empezaste a pensar, bueno, yo leía mucha ciencia ficción en cómics, en novelas gráficas, en muchas cosas, la fantasía, la ciencia ficción, todos los elementos estaban ahí. Simplemente había que cristalizarlos alrededor de la idea de la máquina asesina del futuro. Entonces, mi primer concepto del Terminator fue mandar a este individuo, que es un infiltrator, que se parecía como nosotros, y a la mitad lo mataban. Y después el del futuro se desesperaba y mandaba al monstruo al que temían, de lo contrario iban a perder, y mandan a este individuo de metal líquido que se podía transformar, y así es como la historia hubiera empezado a cambiar. Han hecho esto, pero resulta que no podíamos idear cómo hacer esto y tuvimos que cortar esa parte con este metal, el esqueleto final, y esto fue la parte de Arnold. Y cuando hice la secuela supe exactamente qué hacer. Regresé a este tipo de metal líquido y ya habíamos hecho toda la tarea de cómo hacer esto, ya habíamos aprendido, así que todo cayó en su lugar. Así que conceptualmente ya sabías bien lo que estabas haciendo en Terminator. Bueno, en cierto sentido sí sabía lo que estaba haciendo, pero en ese momento cuando estaba haciendo Terminator era una película tipo de la guerrilla y que no teníamos dinero. Entonces lo que teníamos que hacer era juntar dinero para poder hacer lo siguiente. Y luego hice Aliens y luego El Abismo.
Y El Abismo fue mi primera película con gran presupuesto. Sin embargo, es chistoso que no recuerdo. Bueno, voy a poner esta escena en El Abismo para ponerla en Terminator. Porque yo dije, bueno, voy a dejar que alguien más haga Terminator 2. Porque ya estaba yo pensando en océanos, otro tipo de cosas. Y luego Geiser Calico me llamó y me dijo que quiero que hagamos juntos Terminator 2. Y yo le dije, no, como que no tengo muchas ganas, ya conté la historia que quería. Te vamos a pagar $6 millones. Ay, ¿sabes qué? Tengo una idea, pero buenísima. Y ahí es donde, bueno, buscaban todos los valores tenían mucho dinero y le pagaban a la gente millonadas. Y bueno, les decía yo, bueno, si son tan tontos, pues yo les tomo su dinero. Es muy raro encontrar a cineastas hacer cosas con este canvas que pueden crear y también tener el sentido de la acción, pero también tener una brújula moral de cómo manejar algunos temas. Es muy fácil sacar estas películas donde que de encontrar dónde está el bien y dónde está el mal, aunque pones al malo y pones al bueno y se acabó. No, esto de la ética y la moralidad siempre ha sido una cuestión muy importante para mí, porque a veces me restringe, porque si quieres tener así como un montón de gente y hacer esta película, bueno, tener ética se te atraviesa. Y cuando yo estaba terminando Terminator 2, estaba hablando de este chico que tenía 10 años y bueno, va a crecer para ser un líder guerrero, como un mesías de la guerra, no un intelectual, sino un guerrero. Y yo tenía que verlo en este chico de 10 años, pero yo no quería que este chico trajera una pistola en la mano. Y yo me dije a mí mismo, nunca este niño va a dirigir la pistola o apuntar a alguien con esa pistola, y lo hice. Y creo que es importante eso, porque si vas a tener un personaje jovencito, te guste o no, es un modelo a seguir, y los chicos que van a ver estas películas, pues no deben de verlo. Quiero, al contrario, que tengan el mensaje correcto de parte de la película. De hecho, es una película que se trata de evitar la guerra, de luchar en contra de la guerra, de fuerzas del mal con las que no se puede argumentar, no se puede hablar. Y lo hemos visto una y otra vez, y es lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Pero yo quería que este personaje fuera puro en este sentido y que tuviera un contraste en el camino oscuro por donde ha habido su mamá, Sarah Connor, y quería yo que llegué a tener un pleito con Rob Reiner, y él atacó a Terminator 2 por ser violencia sin sentido, y el término en ese momento era pornografía de armas. Y yo le dije, a ver, espérate tantito, pendejo. Hice una película donde se llama, River Phoenix hace un chico adolescente y que resuelve su problema apuntando con esta pistola a unos chicos mayores. Cuenta conmigo. Aquí en esta película hay mucho menos violencia que esta de Cuenta conmigo, con este chico de la pistola. Y bueno, la cosa también es que con esta explosión de tecnología y los películas de cuentos cómicos, tiras cómicas. Pero también hay una metáfora que encontramos que se refiere al mundo en el que vivimos, porque vas desde Terminator en la 2 y el comentario de la tecnología y la forma en que la tecnología nos puede comer, nos deshumaniza. Y en Avatar, para mí podría ser un documental que se filmó en el Amazonas,
La verdad es que sí viajé al Amazonas y otros lugares donde hay comunidades indígenas que están siendo destruidas y sus lugares de habitación, por ejemplo, recursos donde están poniendo a lo mejor en Brasil una hidroeléctrica muy grande y están usando los ríos más grandes de la cuenca del Amazonas. Pero la cuestión de la ciencia ficción no se trata de realmente predecir el futuro, es como poner un espejo a nuestra realidad actual, ante nuestra realidad actual. Es una cosa que involucra a todos estos alienígenas. Cuando estaba trabajando con mi equipo, de hecho, yo les dije a ellos que la ciencia ficción es entretenimiento hecho por humanos para los humanos, y criticamos esas películas de ciencia ficción donde los alienígenas se ven demasiado humanos. Sin embargo, para la mayoría de la gente son tan humanos que pueden sentir una conexión emocional y espiritual con ellos. Yo no creo que si vamos a un planeta donde haya vida, no van a ser taxistas, mujeres muy guapas de 2 metros y bueno, no puede ser, pero y aquí la cosa es que estamos hablando de una película como Avatar, que es una película sumamente tecnológica y sumamente exitosa. Pero el éxito no creo que haya sido un éxito tecnológico, no. Porque esto nos regresa a lo que tú dices. No, al público no le importa cómo hayas hecho tu película. De hecho, yo le pregunté al estudio que si podíamos suprimir la historia de cómo hicimos la historia, cómo hicimos la película. Yo quería que reaccionaran a lo primero que vieran. Y bueno, ¿en qué estabas pensando? Porque si les muestras el truco, yo estoy entre un lugar y el otro. Si les muestras cómo hiciste el truco o te esperas a después de la película para mostrar el truco. No, yo más bien pienso que no se debe mostrar. Porque, por ejemplo, había gente en leotardos negros, en mayones negros, y esa imagen no tenía absolutamente nada que ver con la pseudo realidad que teníamos en Avatar. Yo quería que Avatar fuera un estado de sueño colectivo, donde todo el mundo estaba teniendo el mismo sueño al mismo tiempo, y además te conectaba a estos sueños de volar cuando eras niño, o el dragón, por ejemplo, volar en un dragón. Creo que todos compartimos esto y creo que estamos comunicados, pero si ven a una persona vestida con un leotardo negro, no vas a pensar en eso. Bueno, a mí me gustaría verlo nada más para ver cómo se ve. Pero bueno, eso lo metimos después en la edición especial en Blu-ray de DVD, y puedes ver algunas de las escenas que se cortaron de la película y nunca pasaron de cierto punto. Y bueno, pues hay que ver a esta gente en sus trajes negros corriendo por todos lados, y como que piensas, ¿cómo se les ocurrió que esto iba a suceder? O que realmente iba a ser algo que sucediera. Porque no hay jungla, no hay montaña flotante, no hay nadie más que gente corriendo en leotardos negros, sino otras cosas. Pero yo quisiera ver esa versión como Woody Allen hizo esa en What's Up Tiger Lily. Sería muy bueno. A lo mejor lo sacamos en el 20 aniversario de Blu-ray, cualquiera que sea el formato en esa época. Bueno, esa es otra conversación, ya es otra plática, porque con todo lo que está pasando ahorita. Sin embargo, sí te puedo decir, James Cameron, que si encuentras la forma de conseguir una cámara de $20,000 y comparas a lo que era una IMAX de $500,000 hace 10 años, bueno, pues no es excelente, pero es como un ejemplo del sensor gigante que va a haber dentro de 6 meses o cuando lo tengan listo. Es como
una cámara con la que puedes hacer una película que es del tamaño de 2 puños unidos. Bueno, es una locura. No hay limitaciones técnicas a lo que tú quisieras hacer y puedes andar por todos lados con la cámara en tu hombro. Bueno, no hay limitaciones al tipo de escenas que puedes filmar. Cuando antes encontramos tan difíciles, tú filmaste La Ciudad del Hombre en... Sí, la filmé en 35 milímetros. Entonces andabas por todos lados con una cámara de 35 milímetros. Ahora puedes hacer escenas que fluyen muy largas con una resolución mucho más alta. Entonces cada vez mejora más y eso me emociona mucho. Y me emociona todos los días porque pienso qué padres van a ser las películas. Y una pregunta, ¿tú piensas que las películas como las conocemos en este momento tienen un futuro con estos cambios en sensibilidad y una nueva generación que está expuesta a un estado de concentración más cortos? Ya no tienen esa tensión en la que se puede fijar, se van a convertir nuestras películas en dinosaurios. Y como dice Guillermo del Toro, vamos a convertirnos en aquellos tipos que hacían operetas. Y hay mucha gente que va a llegar y nos va a decir, ¿sabes qué? A mi papá le encantaba lo que ustedes hacían. No me gustan las películas largas. Bueno, estás haciendo muy buena imitación de Del Toro. Yo siempre recibo esta pregunta de otras personas y pasa una década y me siguen haciendo la misma pregunta y va a seguir pasando el tiempo y las películas van a seguirse haciendo. Es una forma de arte y de entretenimiento que no va a cambiar nunca. Creo que habrá otras formas de entretenimiento y habrá otros tipos de entrega de entretenimiento, pero esta es una cosa que quieres monitorear y te encanta verlo en una pantalla chica, en un iPhone, no sé, y quieres el acceso en tiempo real, estar conectado con el mundo entero. Pero también hay otra forma de entretenimiento que hay que entregarla a un flujo de narrativa y contar una historia. Y te gusta que te cuenten historias. Creo que las películas están donde siempre han estado y siempre van a estar donde deben estar. Yo voy a hacer un contrato con mí mismo para dar 2 horas de mi vida a una experiencia que yo no controlo, que no puedo cambiar, que no tengo control interactivo con él. Y esto sigue muy bien y muy fuerte, y como siempre ha sido muy fuerte. Porque si entramos a una sala oscura, grande, y haces ese trato contigo mismo y dices, bueno, esto es diferente que ver televisión o bajar mi programa favorito del internet o hacer un chateo con mis amigos al mismo tiempo, texteando, o 5 cosas al mismo tiempo, en donde la gente cada vez más hace tareas múltiples, o sea, simultáneas. Y esta forma de entretenimiento te permite hacer múltiples tareas. Sin embargo, sí hay algunas tareas, algunas cosas específicas y especiales donde tú vas a hacer ese trato y voy a entrar a esa sala y espero que nadie haga ruido, que nadie se ponga a hablar por teléfono y para que yo disfrute mi película. Y bueno, esto es algo que a la gente le gusta. Es como oír un concierto de Bach en 1700 y tantos. Son cosas que ya están incrustadas en nosotros. Hay cosas que nos gusta. Por ejemplo, que nos cuenten una historia, y esas cosas no se van a alejar, no se van a ir. Bueno, espero, dice Cuarón, pero creo que hay personas de la audiencia, del público, que quieren hacer algunas preguntas. Y vamos a dejar que Julio nos ayude. Vamos a ir muy democráticamente a un lado y al otro, como se estaba haciendo. To go from one side of the room from the other. La pregunta es para ambos. La mayoría de la gente aquí están muy familiarizados con su trabajo y la evolución que han tenido a través de los años. Pero, ¿qué pasa en el sentido de que tienen una idea y ustedes se quieren empujar más y más? O
first idea and you push then yourself to the next movie, then to the next movie, or hacen una película tras otra, o tienen la idea dicen, sí, la tecnología está muy bien, pero lo siento, tienen que resolver este problema. Creo que las historias tienen un inicio, un medio y un final, y espero que estemos llegando al final. Tienes esta idea y no te preocupa la tecnología porque está disponible ahí, o es que a propósito piensas en una idea para empujar la tecnología y empujarse a sí mismos más allá para crear algo nuevo. La respuesta en mi caso en particular, sí. Es sí. Son ambas cosas. Pero déjame decirte un poquito más. No son las dos cosas al mismo tiempo. Cuando yo fui director de Digital Mania, había cosas digitales que estaban abriendo camino. Había una compañía de efectos visuales y no era práctico. Y me encontré con mí mismo que diseñaban muchas cosas y había diseñadores de criaturas. Y lo que hacemos ahora, queríamos hacer, por ejemplo, criaturas de CG. Y ahora, bueno, pues decidí sentarme a hacer Avatar para impulsar a la tecnología. Fue una decisión muy maquiavélica, así como cuando escribí el primer Terminator. Pero hace unos cuantos años, cuando estaba escribiendo El Abismo, tenía una como fotografía en mi cabeza de esto que podía viajar a través del espacio, y era una idea, nada más, no tenía ni la solución ni cómo hacerlo, y resultó ser algo que abrió el uso de la CG. Fue un parteaguas ahí, y yo tenía la tecnología, pero ni siquiera sabía cómo hacerlo, ni siquiera podía averiguar cómo hacerlo. Y esto fue una idea que, bueno, trajo muchas otras cosas. Por ejemplo, cuando tú estabas haciendo Gravity, tú sí impulsaste muchas cosas de cómo hacer que los humanos flotaran con este tipo de fotografía y CG, y bueno, la verdad es que me encantaría ver la película. Y la respuesta puede ser ambas cosas. Si no piensas que lo estás haciendo mal, yo no sé cómo se haría la ingeniería cuando voy a estar aquí escribiendo mi guión. Sé creativo, haz que las cosas florezcan, porque cualquier cosa que te puedas imaginar puede hacerse. Lo podemos lograr ahora con la tecnología. Entonces, de alguna manera, la imaginación es totalmente libre por primera vez. Por este lado, por el costado izquierdo, por favor. ¿No dije eso? No, a question. Hola, mi pregunta es para los dos. ¿Qué tipo de película quisieran hacer además de ficción? Y esto es para James, perdón, la pregunta. No, it was in English. ¿Qué tipo de películas quisieras hacer además de ciencia ficción y por qué? Bueno, he hecho documentales, además de documentales y además de ciencia ficción. ¿Qué otros temas? ¿Como película? Bueno, voy a hacer Battle Angel después de las dos de Avatar. Y es una película sobre lo que yo creo que es una época de los transhumanos y la tecnología, y qué es lo que está causando un estado rápido de evolución, y cómo es que vamos a llegar a un punto en el que no nos podamos reconocer, y lo que es esencialmente humano aquí. Es algo que me interesa mucho
y quiero explorar en las secuelas de Avatar 2 y 3, pero también quiero explorar esto en Battle Angel. Entonces tengo algunos temas, las películas que me interesan son de temas que me han perseguido, digamos, ¿no? Algo que me acaba de caer del cielo, pues no, a lo mejor no va a ser lo que yo quiera hacer. Las ideas en Hollywood, obviamente, seguramente ya se habrán hecho, entonces debo pensar en esto. Y esa, gracias. Por favor. ¿Qué tal? Voy a ser rápido. Creo que es usted un gran cineasta. Y tengo una pregunta. ¿Cuál cree usted que es el tema más presente en sus películas? ¿Y me podría firmar mi DVD? ¿Quiere ver usted una experiencia? Si yo le firmo, entonces todo el mundo se va a empezar a mover. No. No creo que lo debamos hacer. Pero el tema común en mis películas o tema recurrente tiene que ver con el animal humano, digamos, el valor, gente que se encuentra en situaciones en donde tienen que crecerse ante la adversidad para defender un valor o a defender a una persona sin perder su humanidad. La tecnología, por supuesto, juega un papel fundamental, y cuando la tecnología es una expresión de lo mejor del ser humano y cuando es una expresión de lo más bajo, de lo que nos deshumaniza y nos lleva al infierno. Y podemos ver las dos en la misma película. Entonces, bueno, creo yo que el tema es evidente y, bueno, a lo mejor eso fue el pretexto para la firma de su película, pero bueno, eso no lo podemos hacer en este momento. Siguiente, por favor. Next question. ¿Qué tal, Alfonso? Soy su fan. Tengo una pregunta para James y luego una para Alfonso. ¿Está usted de acuerdo que cuando hablamos de ciencia ficción tenemos que pensar antes y después de Avatar? ¿Es una referencia o antes de Avatar y después de Avatar? ¿Podríamos ponerlo como un parteaguas de nuevas tecnologías y de tecnología especial? ¿Sería una referencia? Bueno, yo creo que Avatar se da en un momento en donde estamos haciendo una transición a al 3D y la gente necesitaba un ejemplo que pudiera tomar como referencia a lo largo del tiempo. Sin embargo, en la realidad hay películas de 3D que ya estaban en el mercado y algunas de ellas estaban ya ahí y que han brillado con luz propia y que han ayudado a la aceptación de esta película. Pero bueno, ya habíamos estado en esta trinchera de los 3D antes de que Avatar surgiera. Entonces, en términos de los cuadros, creo que sí tiene un lugar especial. Creo que tiene algunos problemas de percepción todavía en los cines con las películas de 3D, con la imagen, y lo podemos arreglar. Creo que no es un nuevo formato. Creo que no pesa lo mismo que cuando pasamos de el cine mudo al cine hablado o de blanco y negro a color. Creo que es una herramienta y se va integrando en formas invisibles que mejoran la experiencia. Y bueno, de hecho, lo importante es que hay un hecho que no mucha gente sabe. ¿Y cuándo fue la primera película en 3D? Todo el mundo piensa que es en los 50, pero no. La primera en 3D fue en 1896, 2 años después de que Lumière inventara el cinematógrafo, y mostró una película en 3D y quiso hacerla en 3D porque él quería replicar la realidad. Y esto prueba que era difícil en aquel tiempo, pero aún así hizo 2 o 3 cortos que son bastante bellos. Entonces es un concepto que viene desde el cine mismo.
Así es, desde el momento en que se creó la fotografía, la gente ha estado trabajando con esta concepción estereoscópica. Entonces, la idea inicial de la fotografía fue duplicar el sistema sensorial del ser humano, y por eso es que creo que 3D es inevitable. Creo que es solamente cuestión de cuándo íbamos a ir salvando los problemas técnicos que teníamos. Por supuesto, tienen que ser más brillantes, y ya en la práctica la mayor parte de los cines pues tendrían que ser obviamente con tecnologías más avanzadas. Y nos encanta la forma en que se ven y vamos al cine, pero siempre hay una sensación de que algo hay que mejorar. Ahora, lo que no ha sucedido todavía es que la televisión migre a 3D, y esto tiene que ver con el hecho de que nos sentamos en un lugar para ir al cine específico, y ahí nos ponemos los anteojos, pero no para verla en tu casa, porque ahora estás teniendo que cocinar o hablando por teléfono o lo que sea, o tienes un picture in picture y estás viendo dos programas o estás texteando, y sea lo que sea que estés haciendo, no estás totalmente enfocado y no vas a traer los anteojos en tu casa, y mucho menos en un móvil, en un dispositivo móvil. Entonces, mientras no podamos tener una vista igual al HD y 4K que tenemos ahora, sin los lentes, entonces no creo que vayamos a ver aceptación mayor de este tipo de transmisiones 3D. Sin embargo, yo ya vi la tecnología, y esa es buena noticia para todos. La tecnología ya está aquí, pero no está disponible. Entonces, no sé, 1 o 2 años nos va a llevar todavía, y de ahí en adelante es un proceso inevitable hasta que en 10 años estemos viendo la televisión en 3D, porque está en 3D, de la misma manera que ahorita está en colores. Ya no es una opción, y eso va a suceder. Siguiente, por favor. Hello, James. James. Hi. How you doing? Fine, thanks. Well, I'm a huge Avatar fan. Soy un fanático de Avatar. La he visto 6 veces en el cine, en 3D, pero tengo un problema y quiero comentártelo. Y él me robó un poquito la idea. A ver, entonces pasemos al plan B, si ya te robaron la pregunta. ¿Cuál es mi color favorito? No. Tengo una mejor pregunta, creo. Trataré de explicarme. Después de Avatar, vimos las películas 3D más frecuentemente. Cuando vas al cine, Madagascar está en 3D y todo está en 3D, y el Gran Gatsby, por alguna razón, en 3D también. A mí me gustó el Gran Gatsby en 3D, te lo digo. Creo que me gustó. Se veía bien. Bueno, yo difiero, pero de cualquier manera. Tú eres CG, o sea que no. Tú no encajas aquí. Pero bueno. Es un talibán del 3D. Y soy nativo, además. Soy como estos fanáticos del 3D. Una cosa es filmar en 3D y otra cosa es proyectar en 3D. A ver, no te quitamos ya la idea. Sí, bueno, después de Avatar ya todo cambió. Buenas, malas películas, todo tiene que estar en 3D desde Avatar. Y es un problema que yo tengo, porque Avatar fue maravillosa. Gracias por hacerla. Pero cuando ves otras películas como Madagascar, ¿tienen arte? Pero, ¿y cuál es la pregunta?
Bueno, sí, de hecho nuestra intención fue que el mayor número posible de gente empezara a filmar en 3D. El problema que yo veo ahorita es que en vez de que sea una cuestión de un cineasta, ahora es una cuestión del estudio cinematográfico para ganar dinero y están imponiendo el 3D a directores que no se sienten cómodos o no les gusta el 3D y están haciendo conversiones. Y la razón por la cual tienes un pase gratuito es porque la forma en que tú lo hiciste, bueno, es un CG que es muy similar a Avatar. El peso de lo que hiciste. Entonces todavía hay trabajo para que sea más fácil filmar en 3D. Ahora podemos tener una cámara de 6K fácilmente y el sistema de 3D todavía no. Entonces la gente opta por la conversión. El problema con la conversión es que no es un 3D de profundidad completa y cuando haces una conversión cuesta dinero y a mayor profundidad mayor dinero, mayor cantidad de dinero. Entonces, bueno, hay que pensar qué tanto 3D debe tener la película. Entonces ya los directores no tienen el control. Yo creo que el 3D debe ser controlado por el director, así como el diseño del color, la iluminación y otras cosas. No por los estudios. De alguna manera, sé que hemos abierto las puertas al 3D, pero la calidad tiene que estar ahí. Con base en lo que yo vi de trailer, la calidad es enorme y creo que se ve hermosísima. Sin embargo, no está necesariamente ahí. Y cuando convertimos Titanic a 3D, esa fue una conversión. Nunca la hicimos en 3D, pero gastamos $18 millones y 1 año y medio para darle profundidad total, como si estuviéramos grabando. Sin embargo, las películas que se filman completamente en 3D, películas como Hugo, Life of Pi, son películas hermosas en 3D de principio a fin. Y yo quisiera también decir que no creo que Hollywood esté usando el 3D adecuadamente. Usted dice que todas las películas son 3D. A mí me encantaría verlas todas en 3D, adecuadamente, así como se hacen ahora en color, o así como se hacen bien a color. Pero la realidad es que nos llevó 30 años, desde la primera película a color hasta todo lo demás. Y la razón por la cual digo que Hollywood no lo está haciendo bien es porque es automático que, por ejemplo, El Hombre de Acero o, por ejemplo, Iron Man y estas películas no tienen que estar en 3D forzosamente. Si vas a gastar $150 millones en efectos visuales, la película va a ser espectacular per se. Y en 3D va a ser un poquito más espectacular. Entonces, si tomas una película dramática, por ejemplo, gente en una sala y la haces en 3D y estás ahí adentro, y lo que estás viendo se siente muy real. Entonces vas de una película con un impacto digital aquí a un impacto 3D arriba. Con los Avengers va de poquito a un poco más, porque ya está en 3D y es magnífico. Gracias. Bueno, obviamente, one final question, I think. La pregunta es para James. Hablamos de Avatar y Terminator, pero quiero hablar de 1996 y Aliens. ¿Has pensado volver a los alienígenas? Porque te necesitan, James. Muchas gracias, pero no gracias. Bueno, no se ha podido salvar todavía con Proteus. Creo que no ayuda mucho el relanzar la franquicia de Alien. Creo que yo ya estoy en otro tema.
ha pasado de las manos de diferentes visiones o directores y ya no me es atractivo. Cuando se hizo el primer Alien hace unos 35 años, me gustó y me gustó moverme a otras cosas. Gracias por ser un entusiasta de Alien y de los alienígenas en general. One more final question. Si ya quieren que nos vayamos, que nos avisen, porque suena como una alarma, como si nos estuvieran corriendo. ¿Qué tal? Creo que es hermoso cuando vemos tecnología en el cine que ya empieza a estar disponible en nuestras manos, y eso es para ustedes. ¿Acaso hay tecnología que quisieran tener disponible para nosotros, para todos? Bueno, yo sueño con cosas todo el tiempo. Y no sé, sigue sonando la alarma o alguien tiene hipo por ahí. Puedo imaginarme muchas cosas nuevas que facilitarían mi vida y que a lo mejor no serían tan visibles para ustedes ya en el producto terminado, o que a lo mejor cambiarían fundamentalmente el producto terminado. Por ejemplo, a mí me gustaría tener un nuevo formato y poder filmar, pero un formato completamente nuevo. Tengo incluso ya una idea y sería maravilloso. Y la película ni siquiera podría pasarse a otros formatos, pero sería una experiencia maravillosa. Como cineasta y como público. Pienso en esto constantemente. Mis próximas 2 películas de Avatar van a ser similares a la primera, 3D, pantalla grande, 4K. Y bueno, okay, it seems that it is time to say goodbye. Muchísimas gracias por sus Thank you preguntas, very queridos much amigos. for your Mañana seguiremos questions aquí tomorrow. de muchas cosas más. Muchísimas gracias a James Cameron, Alfonso Cuarón, ha sido un gusto. Recuerden, amigos, grupo creativo Anti-DJ, disco ruido a las 9:30, Moby DJ set, nada más tienen que bajar las escaleras hacia el sótano. Ha sido un placer.